Bueno, vamos con la segunda parte de gestión de memoria. Estos son mecanismos que que tienen ciertos sistemas operativos para de alguna forma manejar más eficientemente la memoria. Uno de estos mecanismos es el mecanismo de carga dinámica, que lo que hace es básicamente cargar de mi código del programa solo la parte que van a ser invocadas más, más frecuentemente. Yo lo tengo que configurar en mi programa para que se ejecute de esa forma. Las rutinas que tienen que ver con cosas que hace la programación que no son ejecutadas, eh, que no son ejecutadas, digamos, en todo momento, lo que hace es guardarlas en el disco con un formato de carga reubicable. ¿Qué quiere decir con esto? Que es como si fuese un acceso directo, así a grandes rasgos, un acceso en mi código que está en la memoria a, a un código que está en el disco. Y ese código que está en el disco hace lo que tiene que hacer, ¿no? Sí, sumar, restar, mover de acá para allá, atender como es una excepción, algo que hace mi programa. Que para poder realizarlo, lo que tengo que hacer es cargarlo a la memoria. Pero solo lo cargo cuando lo voy a ejecutar. O sea, cargo mi programa entero. Tengo el proceso entero, entre comillas. Cargo mi proceso entero sin las partes que utilizo poco. Las partes que utilizo poco, solo cuando las invoco, las cargo en memoria. Entonces, de alguna forma, me estoy ahorrando espacio en memoria. De, digamos, que puedo utilizar para hacer programas más, más grandes en memoria o poner más programas. Lo que tengo que hacer es, como programador, el sistema operativo trae unas librerías para poder aprovechar este mecanismo, si no, no lo voy a poder hacer. Si yo lo cargo, digamos, sin cargar con este mecanismo de carga dinámica, te carga todo el programa y todo el proceso queda cargado en la memoria sin distinción. Esto es un método. Quiero ver si me hicieron alguna pregunta. ¿Qué más? Acá no se requiere ningún soporte especial por parte del sistema operativo. O sea, lo único que te proporciona el sistema operativo son las librerías para que vos accedas al mecanismo. Pero no hay intervención del sistema operativo, no sé, que pone, que saca, digamos, no hay intervención. Solo, digamos, cuando la tiene que cargar en memoria. Pero no gestiona nada, nada más que la carga de ese proceso, de esa parte del proceso en memoria. Montaje, esto, para dar un ejemplo, esto se utiliza mucho cuando tengo en mi aplicación o programita o lo que sea, todo lo que es atención de excepciones o atención de errores. No suele suceder que tenés errores constantemente. Entonces, todo lo que son la atención de errores la dejo en un mecanismo de carga dinámica. No queda cargada en memoria. Y cuando sucede el error, la atención de ese error lo que hace es ir a buscar al disco, cargarlo a la memoria y ejecutar esa parte de código en ese momento. Que posiblemente sea salir del programa cuando sucede un error. Otro mecanismo que tengo es el montaje dinámico y el de bibliotecas compartidas. Eh,
Montaje dinámico y bibliotecas compartidas. Esto es, el montaje es propuesto hasta que el momento de la ejecución en lugar de la carga. Esto básicamente, ¿qué es lo que hace? El código del programador tiene un pequeño fragmento de código que se llama stub que indica dónde localizar la rutina de la biblioteca residente en memoria. O sea, es una biblioteca que atiende algún tipo de requerimiento de mi programa. Ese requerimiento, como es una biblioteca compartida por mi programa y también puede ser utilizada por otros programas o por otros procesos, en realidad, cuando ya están residentes en memoria, lo que hace es, dice dónde está ubicado en memoria. Supónganse ustedes que tienen, no sé, 10 procesos, de los cuales tienen bibliotecas compartidas por los 10 procesos. Si yo tengo un montaje dinámico y cargo mis bibliotecas de forma dinámica, lo que hago es cargar solo una vez la biblioteca. Y, digamos, con esa vez que la cargué, cualquier proceso que está residente en la memoria puede llamar a, ese, a esa biblioteca montada de forma dinámica. Y accede, digamos, mediante un trabajo del sistema operativo. Supónganse que tengo 10 procesos, como les decía recién, y hay un proceso que la cargó en el sistema, esa biblioteca dinámica. Y viene otro proceso y también la quiere cargar. Ahí tiene que tener una intervención el sistema operativo y decir, no, mira, ya la biblioteca está cargada y está cargada en tal lugar. Entonces, hay intervención porque el sistema operativo tiene que controlar dónde fue cargada anteriormente o si fue cargada anteriormente. En cambio, si es una biblioteca, ¿Cuánto ¿cómo? tiempo queda cargada esa biblioteca? Digamos, queda cargada hasta que el último de los procesos la requiera. O sea, tiene algún tipo de administración de parte del sistema operativo. Suponete que tenés los 10 procesos y fueron cerrándose esos 10, te quedaron 9, 8, 7, 6, 5, 4, y en algún momento cerraron todos los procesos que usaban esa biblioteca, libero el espacio de memoria que tenía ubicado para esa biblioteca. Ya lo liberé también. Claro, yo tengo 10 procesos y 8 utilizan la biblioteca. Y bueno, va a quedar solo cargado una sola vez en un lugar específico que lo administra el sistema operativo y que cuando cada uno de esos procesos invoque a esa biblioteca, me va a pasar el puntero donde está ese código. Pero va a quedar cargado solo una vez. En cambio, si ustedes cargan de forma estática, cuando por ejemplo cargan una biblioteca Pthread o no sé, una biblioteca como es la que vimos en C, ctdio.h, alguna de esas, cargan todo el contenido y lo enlazan en su programa y ese programa lo cargan en memoria. Si agarran otro programa y llaman también a Pthread o llaman a otra .h, cargan todo ese programa también en memoria. Y así las veces que lo invoquen en cada uno de sus programas. O sea, voy a tener por ahí 10 veces lo mismo si no tuviese una biblioteca dinámica, el montaje dinámico. Si, se dice que es el montaje estático, digamos. Entonces, lo que me permite es reducir también el espacio que utilizo compartido de alguna forma en la memoria. Digamos, lo dije mal. Lo que me permite es compartir un espacio de memoria para reducir espacio. Lo dije al revés, me parece. Para ahorrar espacio de memoria, digo, bueno, cuando quieran llamar a algo que es muy puntual y todos llaman a eso, lo cargo una sola vez. Es más, el sistema operativo lo hace eso. Las bibliotecas del sistema operativo se cargan así y cuando
algún proceso que necesita una biblioteca digamos, que está dada por el sistema operativo, utiliza esa llamada, no la vuelve a cargar. No la vuelve a cargar. ¿Qué más? El sistema debe verificar si la rutina ya se encuentra cargada, esto ya lo dije. El montaje dinámico es utilizado por sistemas de bibliotecas compartidas. Se distribuyen como archivos .so y están ubicados acá en el Linux. Y si no, como .dll en Windows. Los famosos DLL. Los famosos DLL. Las bibliotecas compartidas, fíjense que el ejemplo que les di recién, las estáticas son los .a o los .lib. Estas serían los .a. Tengo dos programas, ¿no? Como vemos en el ejemplo del programa X y el programa Y. Si cargo una librería estática, hace un linkeo estático en tiempo de compilación y lo cargo. O sea, esto va a ocupar todo lo que ocupa este programa. Y esto va a ocupar todo lo que ocupa este programa. O sea, básicamente ocuparían las dos áreas sumadas de alguna forma. En cambio, si yo la tengo cargada de forma dinámica y cargo a la librería .so que sea, voy a tener mi programa X y mi programa Y después lo que ocupa solo una vez la librería de forma dinámica. Y cada vez que la invoque la puedo llamar de uno o de otro, del que sea. Pero sí o sí voy a tener un intermediario acá que es el sistema operativo que va a ser el que me va a pasar dónde comienza el código de esa librería, en qué posición de memoria, digamos, si ya fue cargado o si no la tengo que cargar. Y si no la tengo cargada, ese programa la va a tener que cargar. Y si viene otro proceso Z, un programa Z lo ejecuto, y tiene linkeada esta librería dinámica, ahorro nuevamente el espacio de memoria. Y creo que nada más. Estos serían los dos mecanismos que tengo para de alguna forma, en realidad son tres, este de acá me he olvidado, para mejorar el manejo de la memoria. O sea, primero, la carga dinámica, hacer que el código del programador cargue solo lo que normalmente o frecuentemente ejecuta. El resto lo deja en un segundo plano en el disco y espera a ejecutarse. Y acá se me viene un ejemplo, estoy tratando de recordar. Otro, en este caso es lo que le dije recién. Pero también hay otras formas de compartir y de disminuir espacio. Supónganse que esto sería algo parecido, también lo podría hacer, sería un montaje dinámico. Ustedes supónganse lo siguiente, ¿no? Tienen 100 archivos TXT y tienen, ¿con qué lo abren? No, Con el Notepad. pero el Notepad lo abre de uno. Podemos abrir con, no sé, el Sublime y lo abre por pestaña. Ponele, pero suponete que lo abrís con el Notepad, ¿no? Entonces, abrís el primer archivo TXT, te abre un Notepad. Abrís el segundo TXT, va y ejecuta el notepad.exe, ¿no? Supongamos el notepad.exe, lo ejecuta. ¿Qué es lo que te carga en memoria? Todo el código del Notepad. ¿Te lo va a cargar una vez o te lo va a cargar 100 veces? Y carga cada vez que ejecuto el ex. O sea, si tuviese un mecanismo de montaje estático, cada vez que yo ejecuto un Notepad, me debería cargar el código del Notepad. Pero ¿qué pasa si yo lo enlazo de forma dinámica? O sea, lo monto de forma dinámica, perdón. Lo que va a hacer es definirme un segmento de código en la memoria y ese código, este código que va a ser algo parecido a esto,
se va a encargar de leer mi archivo y un área de datos que va a ser la que yo voy a pasar de mi archivo a esa área de datos, y que va a ser distinta para cada proceso, pero el código de mis procesos va a ser el mismo. Entonces, de esa forma también ahorro a la hora de la carga de un proceso. Y lo único que hago es, cuando cambio de un proceso a otro, es cambiar el instruction pointer el instruction pointer dentro de mi notepad de ese proceso. O sea, guardo el contexto de ese proceso y dice, bueno, tenés que ir a la línea 22 de código. Y la línea 22 es algo del notepad. Cambia a otro proceso, ya no está más en la línea 22 de ese notepad cargado de memoria, está en la línea 125. Bueno, esa vas a la 125 y con los datos de ese proceso. O sea, como dice Darío, es dinámico. Si lo cargo de forma dinámica, lo cargo solo una vez. Eso también es algo importante. O sea que es como que carga la sábana y después lo que se mueve es el puntero a donde se para. Exactamente, eso con respecto al código. Después los datos son distintos, porque vos cargaste mi perro.txt y mi gato.txt, son dos archivos distintos que los voy a terminar cargando en el área de datos de cada proceso en la memoria. Esto de las librerías, y bueno, y el último es el intercambio. Seguramente lo manejaron alguna vez, o por lo menos lo escucharon hablar cuando hablan de que Windows hace swapeo, o que, digamos, tengo un archivo de paginación. ¿Qué significa esto? Que parte de, o en Linux lo vieron cuando tiraron un df-h, ahora no abro la máquina virtual porque ya veo que se traba todo, como venimos hoy, pero si ustedes cuando tiraron un df-h vieron que hay una unidad, o un disco, un volumen, que les informa Linux, que dice swap. Bueno, ¿qué es lo que este tipo de disco, o de volumen, en realidad, no va a tener un formato de archivos conocido, digamos, no va a tener un formato de archivos, no sé, NTFS, FAT, o UFS, o X2, X3 o X4, que son los sistemas de archivos que vamos a ver. Va a ser un tipo de formato swap. Ese tipo de formato swap lo que hace es parte de la memoria pasarla a disco. ¿Y qué quiere decir parte de la memoria? Bueno, algún proceso que se corre poco, o que está haciendo alguna entrada-salida, como les dije antes, o que está esperando el valor, digamos, el acceso a un código, porque está esperando el acceso a un semáforo. Ese proceso lo voy a terminar pasando a swap. Y voy a seguir corriendo el resto de los procesos. Entonces, de alguna forma, dejo en memoria secundaria lo que podría ser, digamos, menos útil en ese momento. Y en memoria principal lo que voy corriendo más frecuentemente. Esto tiene, digamos, como ventaja, decís, bueno, es muy poderoso porque, digo, bueno, todo lo que utilizo lo dejo en memoria principal y todo lo que no lo dejo en memoria secundaria. Ahorro memoria, decís, es buenísimo. Pero ¿qué pasa? Si yo estoy constantemente pasando procesos de la memoria secundaria a la memoria principal, estoy swapeando demasiado. Y si estoy swapeando demasiado es que estoy pasando mucha información a disco, y, y por ahí es información que la estoy necesitando. Entonces al mismo tiempo la estoy pasando de disco a memoria. Entonces eso trae una pérdida de performance también del sistema. O sea, tengo que ver qué es lo que tengo que swapear a disco. O sea, el swapping tiene que estar controlado, no puedo pasar todo a disco porque después, si lo termino utilizando al instante siguiente, hice todo un trabajo de pasar a disco y después otra vez lo tengo que pasar a memoria, cargar la información de disco a memoria, es algo lento, y después actualizarlo.
todo lo que yo actualice podría ser uno de los casos, ya veremos cuando veremos algo de memoria virtual, que si yo actualizo la información en memoria principal y la tengo duplicada en la swap, lo voy a tener que copiar a disco. Y eso va a llevar un tiempo. Este sería el otro mecanismo que tenemos para ahorrar memoria. Y acá de alguna forma hacemos un punto y aparte respecto a la gestión de la memoria. Y lo que vamos a ver es las formas de asignación. O sea, cómo los sistemas operativos en sus comienzos empezaron a asignar la memoria. De acá para atrás, de intercambio para atrás, ¿se entendió? Sí, sí. Sí. Sí, sí. Estos son temas, de alguna forma son nuevos, son poco imaginables a la hora de analizarlos. No se preocupen, el siguiente tema, este tema es bastante sencillo, pero el siguiente, que es cuando empecemos a atacar paginación y segmentación, ahí se complica la cosa. Pero bueno, hasta ahí se entendió. Entonces, dijimos que vamos a empezar a asignar memoria. Nosotros, quiero ver si no me olvide nada acá. No, no me olvide nada. Nosotros, o en un primer momento, lo primero que se nos puede ocurrir es una asignación de memoria de forma continua. ¿Qué significa? Que yo voy a asignar, voy una para atrás, que la puedo asignar de forma continua mediante, puedo tener dos opciones, particiones fijas o particiones dinámicas. ¿Qué quiere decir con esto? Que supónganse que yo tengo un área de código. El código que voy a tener en un área de memoria va a tener una posición. La siguiente línea de código... ¿Qué pasó? Bueno, espérame. Ah, ahí está la otra. Disculpen, ¿eh? Está. Estoy haciendo el recambio de tablet. Tiene dos tablets, la nena. Se le acaba una, van... Más o menos se levantó 7:30. A las 8 empezó más o menos con la tablet. Le duró 3 horas y media, supónganse. Dentro de 3 horas y media se le acaba la otra y ya cargó la primera. Y así todo el día. La está... ¿Cómo es? No, las tablets no. Te está criando YouTube a vos. Entre YouTube y Bob Esponja. Eh, bueno, entonces, estaba hablando de la asignación. Voy a tener líneas de código y esas líneas de código van a estar continuas. Continuas. No hay saltos, no hay forma de, cuando la asignación de memoria es continua, no hay forma de pegar un salto a otra posición de memoria que no sea, digamos, es continua dentro de la misma área del proceso. No puede haber entre esa área de ese proceso y el salto que yo hago, no puede haber otro proceso en el medio. Sí dentro de esa área. Igual cuando lo veamos gráficamente va a ser más sencillo, pero no puedo saltar del principio al final y en el medio tener otros procesos, salvo que el proceso sea todo la memoria completa. Eso sería la asignación continua. De particiones fijas es que yo tengo áreas de memoria para los procesos de forma estática. No sé, 256K, 512K, 1 mega,
2 megas, 4 megas, 8 megas, distintas particiones. Esas particiones, vamos a llamarlas particiones de memoria, que no se confunda con particiones de disco. Todavía no vimos nada de disco, pero que no se confunda con eso. Pero van a ser como áreas, baja un poquito, Has, áreas de memoria de particiones fijas, o de tamaño fijo. Digamos, puede ser ese tamaño, puede ser fijo o del mismo tamaño en todas las particiones que tengo, en todas las áreas que tengo, o puede ser distinto. Puedo tener, como les decía, o todas de 1 mega, estaría en forma continua, particiones fijas del mismo tamaño, o puedo tener asignación continua de particiones fijas de distinto tamaño, que sería, no sé, tengo una partición de 256, 2 de 512, 4 de 1 mega. En realidad lo dije al revés, ¿no? Normalmente se hace, no sé, 4 de 256, 2 de 512, una de 1 mega y una de 2 megas. O sea, tengo muchas chiquitas y pocas grandes. Y después voy a tener particiones dinámicas. Eso va a ser de alguna forma administrado. O sea, voy a decir, bueno, mi código empieza acá y termina donde termina. ¿Y dónde ubico el siguiente código? Bueno, en algún lugar, en otro lugar donde no tenga procesos. Pero el tamaño del proceso ya no va a estar encolumnado o estancado en un tamaño fijo. Puedo ocupar, no sé, 328K. 328K y lo dejo ahí y ese es el tamaño de mi partición. Eso sería particiones dinámicas. Y después voy a tener métodos de asignación de memoria no continuas, que van a ser la paginación o la segmentación. Ya veremos más en análisis cómo se hace esto. Pero lo que me va a permitir de alguna forma es tener el comienzo del código por acá, por ejemplo, y seguido puedo tener otros procesos y en otra parte de la memoria la secuencia que le sigue ese código. Puede quedar de alguna forma entremezclado las partes de los procesos. En el método de asignación de memoria continua, la memoria está usualmente esquematizada en dos particiones, una para el sistema operativo y otra para los procesos de usuario. En este esquema de asignación continua de memoria, cada proceso está contenido en una sección contigua de memoria. Y lo que voy a tener es, a ver si lo tengo acá, es algo como esto. Una asignación de particiones fijas y de forma continua tengo estas particiones, por ejemplo de 8 megas, 8 megas, 8 megas, 8 megas, todas de 8 megas, son del mismo tamaño. Puedo tener, como les mencionaba recién, de 2 megas, de 4, de 6, de 8, de 12, de 16, de 32 o de lo que me dé la memoria RAM. Y hay algo que... uno de los métodos más simples para asignar la memoria consiste en dividirla en particiones de tamaño fijo, donde en cada una entra un proceso. O sea, en cada una de estas particiones voy a tener un proceso. Supónganse que tienen un proceso, en este caso, ¿no? Tienen un proceso de 256K. Lo meto acá. Ahí, y entra el proceso en esa partición, acá. Entró ahí. Viene otro proceso de 2 megas y lo ubico en otra partición. Por más que a esta le sobre, no puedo reutilizar la partición. Viene un proceso de 7,9 megas. Lo ubico acá. Viene un proceso de... ¿Qué pasa, Has? Viene un proceso de 8,1 megas. ¿Qué pasa?
¿Y ahí qué pasa? ¿Y ahí qué pasa, no? Básicamente, los sistemas actuales, ustedes no están, digamos, no tienen este impedimento en la cabeza porque nunca tuvieron el impedimento de, digamos, de la memoria. Nosotros, por lo menos en mi época, cuando empezamos con las primeras computadoras, teníamos impedimento a la hora de ejecutar ciertos programas, porque teníamos problemas en el tamaño de la memoria. Entonces, si yo quiero ubicar un proceso de 8,1, no sé, de 9 megas, de 10 megas, o de un tamaño mayor que el que soporta esa partición, no lo puedo correr. Es un impedimento que va a tener ese sistema operativo. Entre un millón de comillas, ¿no? Estos son métodos de asignación de sistemas antiguos. Ya hoy en día no se aplica esto, ténganlo en cuenta nada más que para entender el concepto de cómo se va a asignar la memoria, nada más. Esto sería un método eh, intuitivo de cómo se empezaron a manejar la memoria, cómo se empezó a manejar la memoria. Entonces, si tengo un programa de más de 8 megas, no lo puedo ejecutar. Te va a decir imposible de correr, no lo puedes correr. Pero decís, bueno, si es de 9 megas, voy a un tamaño de asignación de memoria con particiones fijas, pero de distinto tamaño. Y lo metés acá adentro. Lo metiste acá dentro del de 12 megas y corrió, no tuviste problema y corrió. Bueno, viene uno y te trae un programa de 17 megas. Nuevamente estás en el mismo problema que estabas antes. Entonces, ese es un impedimento que te va a dar el sistema operativo cuando tenga asignación de memoria con particiones fijas. Eh, Acá el sistema operativo, las particiones fijas, lo que va a tener que tener es un process ID, va a tener que tener una tabla que indica las partes de la memoria que están disponibles y cuáles están ocupadas. O sea, voy a tener un, una estructura de administración, una tabla, que me va a decir, en la posición 1 tenés el sistema operativo y está ocupado. En la posición 2 tenés un proceso y está ocupado. En la posición 3 tenés otro proceso y está ocupado. En la posición 4 no tenés nada, está libre. En la posición 5 y así con cada una de las particiones que vos tenés. Después, lo mismo sería con este tipo de asignación. Esa tabla te va a decir qué partición está libre o qué partición está ocupada. Después, inicialmente toda la memoria está disponible para los procesos de usuario y se considera como un único bloque de gran tamaño de memoria disponible al que se denomina agujero. Esto tiene una tabla. Esto no sé ya ni me acuerdo por qué lo puse y por qué lo marqué agujero como para. Bueno, no importa. Consiste, el método de asignación de memoria con particiones fijas consiste en dividir la memoria libre en varias partes de igual tamaño o de diferentes tamaños. Cualquier programa, sin importar lo pequeño que sea, ocupará la partición completa. Esto es, digamos, de alguna forma vos lo ves como positivo, que decís, bueno, puedo poner cualquier programa, pero si yo meto un programa de 1K en 8 megas, estoy desperdiciando prácticamente 7,99 megas. Estoy desaprovechando completamente una partición. Ese sería el agujero. No, el agujero eh, habla de, eh, esto me parece que no sé si iría acá.
El agujero sería una de las particiones que está disponible. Sería eso. Lo que pasa es que es mucho más aplicable para el direccionamiento con particiones dinámicas, el agujero. Pero vos acá también, si no está ocupado, este de acá tendrías un agujero. Si no, acá también tendrías, si no está ocupado, tendrías un agujero acá. Y en cada uno de estos tenés si no está ocupado, un agujero. Eh, por ejemplo, este tipo de asignación lo tiene el sistema MFT, que es del sistema de IBM, es un IBM 360 del año 1965. Estoy haciendo un poco de historia, ¿no? Pero, a ver, yo creo que hoy en día del año 65 no debe haber servidores o sistemas operativos que tengan, eh, perdón, servidores que tengan este tipo, este sistema operativo. Pero, por ejemplo, yo cuando audité, eh, por ejemplo, un banco, el Banco Ciudad, tenía un S390, que es un equipo más viejo que este, perdón, más nuevo que este, pero no mucho más nuevo, que fácilmente debe ser del 70 y, supónganse, del 79, 80 como mucho, y seguía en línea ese equipo. Y era el sistema core o sea, el principal de ese banco. Hoy calculo que ya lo deben haber migrado, o lo deben haber virtualizado o algo. Pero puede ser que alguno lleve este muerto, o tenga este muerto todavía, y más acá en Argentina. Igual también depende mucho. 1990, según Wikipedia. El S390, Sí. bueno, entonces me quedé corto. Que y yo cuando estoy pensando cuando lo audité, creo que fue 2010, tenía 20 años el sistema ya. Y seguían corriendo en un sistema de 20 años. Hoy corres, imagínense ustedes correr en algo que tiene 20 años. No corren nada. Windows 90, 90, 90, 98 tienen que correr. Con suerte. Así que, digamos, este tipo de sistemas son obsoletos, pero tenían este método de asignación de memoria. La explicación de esto ya lo vimos. Esperen un segundo que me agarro algo para tomar. Ahí está. Estoy bajando el link del IBM. Es como la tercera generación del 360. $390. El 9000. O sea, del 60 es el 360 y el 370 es del. Está bien. El 390 es del 90. O algo así. Por lo que dice. Y el canal.
Fíjense de lo que pasó recién, ¿cómo es? Marcos. ¿Es gigante qué cosa? Ah, sí, estos son armarios. Son armarios. Físicamente son gigantes. Pero lo que estaba viendo, fíjense que tiene. eh, ¿Dónde está? Ay, me perdí. Me perdí. LPARS. Busque la palabra LPARS. Ahí está. Dice en adición, está en inglés lo que pasó, ¿no? Eh, el equipo puede estar, la máquina puede estar dividida en particiones lógicas. Cada una de estas particiones de memoria, que dice, múltiples operating system, pueden correr eh, distintos sistemas operativos. Me parece ahí se refiere a este tipo de particiones. Ya no sé si son particiones lógicas de disco. A ver si tiene algo de memoria. Memory. No, esto ya tiene paginación. Storage 4K Page. Ya en el S390 tenés paginación. Como ejemplo, el S390 no sirve. Eh, pero bueno, el S360 venía con direccionamiento de particiones fijas. La asignación de forma dinámica, lo que consiste lo que consiste es en satisfacer la solicitud del proceso del tamaño que requiere el proceso, en función de los agujeros que tenga libres. Entonces, si vos tenés una partición, vos no vas a tener particiones fijas. Vos vas a generar una partición desde el primer eh, lugar del proceso hasta el último. Y es de n el tamaño. Si no hay espacios o agujeros disponibles para satisfacer la necesidad de memoria de un proceso, este quedará en espera. ¿Esto por qué? Suponete que un proceso acá ocupa 2 megas. Ocupa los 2 megas enteros. Después viene otro proceso y ocupa 3 megas. Ocupa esos 3 megas enteros. Y así podría ser 3,1, 3,8, lo que ocupa el proceso. Y lo voy ubicando, no sé, de forma consecutiva a cada uno de los procesos. No hay, no voy a tener problemas a la hora de ubicarlo. No voy a tener un tamaño máximo de partición. Yo podría tener todo esto vacío y hacer la suma de todos estos. O sea, acá tengo 6, 10, 26 megas. Podría generar un proceso de 26 megas de acá hasta acá y lo correría sin problemas. Uno solo. Eh, y quiero ver algo más de acá. Mientras se verifica si hay algún otro proceso, mientras se verificará si hay algún otro proceso que pueda albergarse en memoria. O sea, si yo quiero poner un proceso, vamos a ver directamente el ejemplo, ¿no? Este es el momento actual. Tengo estos procesos corriendo. Tengo el proceso 1, 2, 3, 4 y 5. Y todo lo que está acá en negro está disponible. Si termina un proceso de 1 mega, libera el espacio de la memoria. Entonces lo dejo libre. Y acá tengo un hueco. Si viene un proceso, no sé, de 512,
ocupo los 512 que tengo acá. Y acá, supóngase que ese ejemplo que di recién no aplica para esto, ¿no? Entonces, liberé este de 1 mega y acá se liberó otro de 2 megas. Y yo quiero correr, ahora se agregó a la cola de ejecución, o a la cola de preparados, un proceso de 3 megas. No lo voy a poder correr. No puedo ubicar parte de este proceso acá y parte acá, porque la asignación es continua, es asignada de forma dinámica, pero continua. Este es un impedimento que voy a tener en este método de asignación. ¿Qué es lo que voy a tener que hacer? Se conoce como compactar. Compactar sería parar la pelota y ver todos los espacios o los huecos o los agujeros que tengo y organizarlos a todos juntos. Organizarlos en un área que quede como de espacio libre. Y una vez que termine de hacer todo esto, de esta compactación, lo que hago es eh, ubicar a los procesos que sí entren en ese espacio. Y sigo con la ejecución. Pónganse a pensar que compactar es un trabajo bastante arduo porque para compactar, ¿qué es lo que tengo que hacer? O qué no debería hacer a la hora de compactar. Invadir el área de otro proceso. Sí, eso no lo debería hacer. Y ¿puedo correr procesos? Y no. Exactamente, no puedo correr procesos porque si yo supóngase que estoy corriendo al mismo tiempo que estoy compactando, ¿no? Estoy ejecutando línea por línea. Y en un momento el proceso de compactación dice, bueno, ahora vos proceso, en vez de estar acá, te ubico, no sé, acá al principio, lo movió. Ya cuando vaya a buscar una dirección de referencia que estaba en la siguiente, le va a pegar a cualquier lado. Y en cambio el proceso ahora está ahí. Entonces, a la hora de compactar no puedo hacer otra cosa que no sea compactar. Ahí hay un mecanismo que se llama Buddy System, que lo que hace es una compactación por áreas. Y compacta esa área en particular, básicamente. Pero esa no lo vamos a, no lo vamos a analizar. Pero es otro método de particiones de asignación dinámica que a su vez maneja algún tipo de partición estática y que lo que compacta es lo que está en una partición. Básicamente es, supónganse que el Buddy System, les doy una intro, ¿no? Como para hablar sobre el tema. Supónganse que estas son particiones estáticas, pero puedo dejar dinámicamente algo acá adentro. Cuando compacto solo esta partición. Y el resto puede seguir ejecutándose. O sea, los procesos que están dentro de esta partición no los voy a poder ejecutar. Pero el resto sí. Si ahora, en cambio, me pongo a compactar esta partición, no voy a poder ejecutar todos los procesos que están dentro de esta partición. O podría ser la partición que comienza acá y termina acá. Y todos los que están acá adentro son los que compacto. Creo que eso es todo de respecto a memoria. A ver si me olvidé algo acá. Si un proceso libera un bloque de memoria y este último es adyacente a otro bloque, esto sería en cuanto a la hora de eh, administrar. Si recuerdan acá lo que tenía es dónde comienza, si está ocupado o si no, la partición. Esa era mi tablita que me decía, o sea, el process ID, el número de partición, dónde comienza y si está ocupado o no. En cambio acá tengo que armar una tabla dinámica, una tabla que va cambiando en función de lo que tengo en ejecución, que me va a decir
dónde comienza, cuál es el límite del proceso, si está ocupado o si no, y después voy a tener que tener una tabla con todos los huecos que tengo disponibles. O sea, ¿para qué? Para que cuando venga un programa, un proceso a la hora de cargarse, diga, bueno, ¿dónde lo voy a cargar? Y lo voy a cargar, supóngase que este es de 1 mega, lo puedo cargar acá. O lo podría cargar acá también. Eso va a depender de esto que vamos a ver acá adelante, que son los algoritmos, digamos, a la hora de la ubicación. Entonces, lo que voy a tener acá como soporte del sistema operativo son las tablas. ¿Dónde están ubicados los procesos? ¿Dónde comienza y dónde termina cada proceso? Y después la tabla de dónde va a... dónde voy a tener espacios libres para dejar otros procesos. Después dice, en este punto el sistema debe tener que comprobar si hay procesos esperando a que se les designe memoria y si esta nueva memoria liberada y recombinada permite satisfacer las demandas de algunos procesos en espera. También voy a tener procesos en espera, supóngase que este era de 6, yo compacto esto con esto, sigo sin poder ubicar a mi proceso, sigo con el mismo problema. Entonces voy a tener que mandar a este proceso a una cola de espera. No sé, se liberó uno de 8 y bueno, voy a tener que comprobar si puedo dejar este de 6 en el de 8. Puedo, entonces lo dejo ahí. ¿Y dónde lo dejo? Bueno, a continuación de donde me dice la dirección de origen. Y acá me va a quedar un hueco de 2. Eso sería la administración. Después lo que voy a tener en la administración es los algoritmos que voy a tener a la hora de ubicar. Puedo tener el algoritmo del primer ajuste, o sea, tengo un proceso, cabe en ese espacio el proceso que quiero ubicar. Si cabe, lo dejo ahí. Si es en el primero, lo dejo ahí. Si no cabe en el primero, voy al segundo. Y así con el siguiente. Después tengo el algoritmo de mejor ajuste. Creo que uno analiza y según los nombres dice, si es de mejor ajuste debe ser mejor. Depende. Por ejemplo, va a ser mejor en función de la memoria, pero no va a ser mejor en cuanto a la velocidad. ¿Por qué? Porque para que sea mejor ajuste, yo debería analizar toda la tabla que tengo de administrativa del sistema operativo con todos los agujeros y analizar cuál es la que entra mejor, en cuál hueco entra mejor mi proceso. Como les decía antes, si este es en vez de ser de 3, es de 1, en el primer ajuste lo dejo acá. Si es en el mejor ajuste, tiene que desplazarse y ver cuál es el mejor de todos. Va a decir este de 1. Pero por ahí había, no sé, huecos acá de 0,9, huecos de 3, huecos de 1,1. Yo tengo que desplazarme por toda la tabla esa donde tengo los huecos o agujeros libres para dejar mi proceso. Después tengo un algoritmo de peor ajuste, que sería, lo dejo en el agujero de mayor tamaño, ¿para qué? Para que después ese agujero de mayor tamaño siga teniendo más tamaño para otros procesos de mayor tamaño, y así digamos, con cada uno que voy dejando. Y si no, el algoritmo del siguiente ajuste. O sea, si la vez anterior, supónganse el proceso anterior quedó apuntando a este agujero, la siguiente voy a tratar de ubicarlo en el siguiente, no va a recorrer toda la tabla de cero. Esto está bueno para cuando la tabla está ordenada. Si yo tengo la tabla ordenada por tamaños de lo que ocupa cada, o del espacio disponible que tiene cada
cada hueco me puede servir. Yo voy dejando siempre de alguna forma más eficiente, ocupando los huecos. ¿Se entendió hasta acá? Este tema es mucho más llano, digamos, mucho más entendible y más accesible. ¿Alguien no entendió algo? ¿Alguien está del otro lado? Sí, sí, se entendió. ¿Se entendió? Dejo el espacio también para tomar un poco de aire porque no había nadie, estaba hablando solo, sí, hace 2 horas vengo hablando. Me canso y la garganta se me arruina. Yo quiero volver a algo que me va a dar el pie al siguiente tema, ¿no? Yo en algún momento les dije, bueno, vengo con un proceso de 256K y lo cargo en la memoria. Lo cargué acá. El proceso va a correr perfecto, no va a tener ningún problema. El que va a tener problemas es el usuario cuando quiere agregar más procesos, porque de alguna forma estoy limitando la cantidad de memorias al tamaño, a la cantidad de particiones que tenga. Y si vos desaprovechás tanto una partición, estás de alguna forma desperdiciando recursos. Estás desperdiciando prácticamente, si tenés un proceso de 1K y tenés particiones de 8 megas, estás desperdiciando prácticamente los 8 megas de esa partición. Entonces, ahí tenemos una desventaja. Esa desventaja se va a llamar fragmentación interna, porque es interna a la partición. Es algo interno a esa partición que no estoy aprovechando. No estoy aprovechando y no estoy utilizando al 100%. Y no lo puedo hacer por una deficiencia del sistema, digamos, del método de asignación. Entonces, cuando tengo particiones fijas, obligatoriamente voy a tener eh, fragmentación interna, salvo que tenga programadores que ocupen exactamente el espacio de la partición. Acá de 8 megas, haga un juego de 8 megas o haga un programa de 8 megas y lo explote al máximo. Pero si vos haces, es lo mismo hacer el Photoshop que el Notepad. El Notepad te va a entrar en 1K y el otro vas a necesitar gigas de partición prácticamente. Entonces, tengo fragmentación interna cuando tengo asignación de memoria con particiones fijas. Lo mismo acá, por más que sean de distinto tamaño, en algún momento voy a tener que poner un proceso de 2K en 16 megas. Es, es para llorar. Y más después de haber sufrido tanto con DOS. DOS no tenía este método de asignación, pero yo recuerdo que hacía eh, inicios del sistema por ahí tenía una computadora que venía con 2 megas de RAM. Con 2 megas de RAM podías correr ciertos juegos. Y por ahí había otros juegos que no corrían. No corrían porque vos con el sistema operativo quedabas, no quedabas en 2 megas, quedabas en 1,8 o 1,6. Y lo que hacías era selectores de inicio para cargar ciertos drivers o ciertas eh, manejadores de memoria extendido o no, y eso te daban algunos calibres como para poder ejecutar otros programas. Ahí Facundo pregunta, ¿se van a usar todos si se llena la memoria? ¿Cada partición ocupará dependiendo el espacio que vaya quedando? ¿En cuál, Facundo?
en este que tengo acá en asignación de memoria con particiones fijas, a ver, yo acá tengo, digamos, tengo varios problemas. La fragmentación es uno, pero este, este método tiene otro problema también, que es el grado de multiprogramación. Ya me he olvidado de eso. Acá puedo correr, aparte del sistema operativo, puedo correr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 procesos. Si quiero correr un octavo, un noveno, un octavo o un noveno proceso, no lo voy a poder correr, porque no tengo más particiones. No tengo más particiones. Acá tengo el mismo problema, o sea, tengo un grado de multiprogramación, voy a poder correr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 procesos. Lo limita eso. Pero después voy a tener la limitante del tamaño de la partición también. En cambio, en un sistema de asignación dinámica, puedo tener un grado de multiprogramación como la memoria me lo disponga. Podría tener muchos programitas de un K ejecutando, muchos procesos ejecutando, chiquitos, no tendría problema. Obviamente siempre el que te restringe es la memoria. Si vos tenés 2 megas de memoria, bueno, terminás corriendo sobre 2 megas. Si vos tenés 18 millones de gigas, podés meter todos los que quieras. O sea que limita, o sea que te limita eso, te limita la multiprogramación y te limita el tamaño de cada partición, en este caso. Acá, en este, no tenés tamaño de partición. El tamaño de la partición acá es variable. Podés elegir una partición de un K como de, no sé, 20 megas. Bueno, pero este método de asignación tiene otro problema de fragmentación. Ya no de fragmentación interna, porque acá internamente los procesos ocupan desde que comienzan hasta que terminan. Y no, digamos, podría seguir creciendo, pero debería verificar que no tengo nada seguido a ese, por ejemplo, este de 4 no podría seguir creciendo. Lo tendría que compactar en otro lado o mover a otro lado y ahí seguir creciendo. La fragmentación que voy a tener en un esquema de asignación dinámica de memoria es fragmentación externa. Supónganse que esto es cambiante o va cambiando en todo momento. Voy cargando programas, cargando procesos, ejecutándolos y van terminando y van saliendo. ¿Qué es lo que va a pasar? En cierto momento me van a quedar este, pequeñas porciones de memoria que no van a estar siendo utilizadas. Chiquitas, acá, no sé, por ahí me quedan 2K acá, 36K acá, 2 megas acá. Ese tipo de fragmentación es fragmentación externa. ¿Por qué? Porque es externa ya no tengo particiones, entonces es externa a lo que supuestamente sería el proceso. Y ahí voy a tener que hacer el trabajo de compactación. Entonces, fragmentación sería el concepto de tener un espacio libre de memoria que no puede ser utilizado. La fragmentación interna, ¿cómo la soluciono? Y para tener menor fragmentación interna tengo que achicar las particiones. Pero si achico mucho las particiones, hago particiones de 1 mega, también se me complica a la hora de generar, digamos, programas o procesos que corran en una partición muy chica. Entonces, vos de un lado mejorás, pero del otro lado empeorás. Entonces, la fragmentación interna provocaría, digamos, esa pérdida de memoria que no está siendo utilizada para algo y está desaprovechada.
la soluciono achicando la partición, la hago más chica, pero si la hago demasiado chica, no puedo correr programas más grandes. Y ahí estoy siempre en un tire y afloje. Podría aplicarlo acá y, digamos, acciona de la misma forma. O sea, si meto programas más chicos, necesito tener eh, particiones más chicas. Si tengo particiones más chicas, pierdo también performance en la memoria. No es lo conveniente. Entonces siempre voy a tener un grado de fragmentación cuando tenga particiones fijas. Fragmentación interna. Y la fragmentación externa la soluciono con la compactación. Compacto todo lo que tengo eh, y lo uno en un hueco único y ahí coloco los nuevos procesos. Pero voy a tener un overhead de ¿cómo es que se dice? De rendimiento, digamos, tengo una pérdida de rendimiento porque estoy constantemente compactando los procesos. Y a la hora de compactar dijimos que no puedo ejecutar procesos, entonces tengo ese overhead de perder tiempo de ejecución. Obviamente leer toda la memoria, ver todos los espacios que tengo, las pequeñas porciones de memoria que no están siendo utilizadas, lleva un montón de tiempo. Y bueno, acá digamos, aplicamos el concepto de compactación. ¿La compactación aplica a fragmentación interna o fragmentación externa? La slide dice que solo externa, pero ¿podría aplicar a fragmentación interna? Silencio. Silencio total. Piensen un poquito. La compactación compacta, o sea, yo compacto los distintos huecos que tengo en un hueco más grande. Si el particionamiento es fijo, no puedo unir huecos, porque son huecos de distintas particiones. O sea, no puedo aplicar compactación cuando tengo fragmentación interna. Y bueno, reubicando la memoria ocupada por los procesos en ese momento en posiciones consecutivas. Lo mismo si yo quiero ejecutar un proceso y crecer en procesos, voy a tener que aplicar algo parecido a la compactación, voy a tener que el sistema operativo va a tener que tener algo que me mueva a ese proceso a un lugar de memoria que pueda seguir creciendo. Facundo pregunta, ¿podés asignar en una partición y la otra parte, otra partición? No podés. Con este método estamos hablando, nosotros estamos en este lado, ¿no? En este abanico. En método de asignación continua, particiones fijas o dinámicas, o fijas del mismo tamaño o de distinto tamaño. No tenés forma de asignar, por ejemplo, decir, bueno, de acá saltame allá. No hay forma. No tenés forma porque el ambiente que conoce el proceso es dónde comienza y dónde termina. Si vos le decís, si comienza acá, ¿cómo le decís dónde termina? Acá no podés, porque si no en algún momento va a querer escribir sobre todos estos. Y acá lo mismo, si la fragmentación perdón, si la asignación es dinámica, y vos vas creciendo ¿no?
llegó a los 4 megas, suponete que reutilizaste esto y decís, bueno, ahora saltame a otro espacio que tengo libre por acá abajo. No podés. No hay forma. Vas a tener que compactar, ver los huecos y ubicar ese proceso en un lugar, o dejar los huecos en un lugar consecutivo a tu proceso. Y ya con esto casi terminamos el tema, me parece. Fragmentación, compactación. Sí. Entonces, un poco tomando lo que estaba preguntando Facundo, ¿cómo puedo asignar una partición y en otra parte otra partición que corresponda al mismo proceso? Lo que voy a aplicar es una asignación de memoria no continua, o no contigua, digamos. Vamos a empezar con paginación, que es un método para hacer lo que Facundo quiere hacer. Y acá se empieza a complicar la cosa, ¿eh? ¿Se entendió los métodos de asignación estático, dinámico, con particiones fijas o de distinto tamaño? Como para cerrar el tema acá. Hasta ahí, ¿se entendió? Bueno. Una pregunta. Sí. Pasar a otra cosa. Cuando haces compactación, si podés volver a esa. Supongamos que la primera de esa que está en negro está ocupada. Sí. Y la de abajo, que es de 3, está libre. Y la de 1 también está libre. ¿Se crea una partición nueva de 4 o igualmente tenés una de 3 y una de 1 porque son fijas, digamos? Acá lo que tenés, estos son dinámicas, ¿eh? Esto voy a decir que lo ponemos en negro. A ver si lo tengo. Acá. No sé por qué. Ahí está. Contorno relleno, porque está relleno en azul. Ahí está. Lo que vas a tener acá, si esto está así, no son en tu tabla de huecos o de manejo de memoria disponible, vas a decir, tenés un hueco de 6 megas. Entonces, claro, la suma toda, digamos. La suma todas. Suponete que acá se liberó, que va a quedar un hueco de 8 megas. Se utilizó de estos 8, se utilizó 1, te queda un hueco de 7. Lo sumariza de alguna forma los huecos. Al compactarlos, suponete que compactamos, ¿no? Vamos a poner, esto podría haberlo hecho. No, no me deja. Vamos a hacer que este esté en negro, ¿no? Que esté ahí. Al compactar lo que hace es, supongamos que la compactación normalmente o envía todo al principio o envía todo al final. Mueve estos dos procesos ahí. Y ese creo que era de 2, ¿no? O ya me... Sí, había uno de 2 y uno de 1. Arruiné todo. Control Z, Control Z. Había uno de 6. Y este me quedó ahí muerto, no sé ni dónde era ese. Y ahora me quedó de distinto tamaño. Pero me parece que era este ahí. Lo compactó y dejó el espacio ahí.
Y el hueco que me queda acá, supongamos que ese era de 2, este es de 10. Entonces el siguiente proceso viene acá y lo pone ahí. Y el hueco lo marca como que es de 7 ahora. Y viene otro de 3 y lo pone acá. Y este me queda de 4. Y así con cada uno. Supóngase que terminó este de acá, este me va a quedar un hueco de 3. Lo vuelvo a compactar. Parece que no me están dando los valores, ¿no? Porque después me tendría que dar todo lo mismo en las áreas, pero básicamente... Ahí, 7. Ah, está bien. Ahí, otra vez lo compacté y me quedaron los 10. Cada vez que yo compacto, no puedo ejecutar procesos. Entonces, pérdida de tiempo, rendimiento. Bueno, ¿alguna consulta más? Como para seguir con paginación. Por lo menos No, no. vamos a empezar con paginación, que acá se va... acá se va a complicar la cosa. Entonces, estos métodos tienen un impedimento que fue el que mencionó Facundo, que es no puedo dividir a mi proceso en, en, este, en partes, en toda la memoria, y no lo puedo ejecutar en partes. Sí o sí tiene que estar mi proceso de forma contigua, una instrucción tras otra, el área de códigos, el área de datos, todo en lo mismo, en el mismo segmento, digamos, del proceso, en la misma área del proceso. Entonces, se establecen nuevos mecanismos mediante, obviamente, hardware, que es el hardware de paginación, para que el proceso no sea contiguo. Entonces, ¿cómo funciona esto? Primero, la memoria física es dividida en pequeños trozos de igual tamaño llamado marcos. Y después, el espacio de direcciones lógicas de mi proceso, siempre que hablemos de direcciones lógicas, hablamos del lado del proceso. Es dividido en trozos de igual tamaño que los marcos, o sea, del mismo tamaño, pero digamos, diferenciados, que ahora lo vamos a llamar páginas. O sea, del lado del proceso, de las direcciones lógicas, se van a llamar páginas. Y del lado de la memoria física, los vamos a llamar marcos. A ver si lo tengo. Este es el ejemplo. Fíjense, el ejemplo de paginación básico. Igual después vamos a volver para atrás. Acá tengo el número de página 0, el número de página 1, el número de página 2, el número de página 3. Esto sería dentro de la página, de mi memoria lógica, o sea, de lo que ve la CPU, de lo que ve el proceso, el desplazamiento dentro de esa página. La página 0, desplazamiento 2, el contenido es C. La página 3, desplazamiento, justo dije, está bien, desplazamiento con este mismo criterio, desplazamiento 2, pues esto sería 0, 1, 2, el contenido es O. Y lo que voy a hacer es dividir la memoria física en marcos. El contenido del marco en la memoria física no es nada. No hay nada en el contenido del marco. ¿Qué es lo que hace el hardware de paginación? Copia el contenido de la página en un marco físico. Y ahí sí tengo la información.
Es como, a ver, ¿cómo lo podría hacer con algo? Eh, es como dividir una imagen, vos tenés una imagen, una foto, la dividís en recuadros. Yo la imagen la divido en recuadros y después la numero, esos recuadros. Acá pongo la imagen de mi hija, ¿no? Y la divido en distintos cuadros. Esos cuadros los voy a poder ubicar en cualquier lugar de mi memoria física. Acá, ahí, de forma desordenada. Y después lo que voy a hacer es, en función de una tabla de páginas, reordenarla. Entonces lo que me va a decir es que la página 0 va a estar en el marco 5. El marco es una división imaginaria que tiene la memoria física. Yo no compro una memoria física con más o menos marcos, sino que lo que hace el sistema operativo te la divide de alguna forma virtual o digamos, eh, no quiero decir lógica, porque lógica está como relacionado con la memoria del proceso, pero digamos, es como si fuese la división de los países. La división de los países no está marcada, vos no vas y ves eh, una línea que te dice de acá para allá es Brasil y de acá para allá es Argentina, salvo en la triple frontera, pero en el resto no dice nada. Bueno, esa división física es el marco. Y ese marco va a contener o no una página. Y esa página puede ser o no una página consecutiva. O yo, como ven acá, ¿no? Podrían tener que la página 0 la tengo en el marco 5. La página 0 la tengo en el marco 5. Esto sería marco 1, no sé si empecé con 0. Marco 0, 1, 2, 3, 4, 5. Sí, empecé con 0. Entonces, en el marco 0 voy a tener esta página, el contenido de esta página. En el marco 1, perdón, en la página 1 la voy a tener en el marco 6, acá, la siguiente. La página 2, que es esta página que está acá, el contenido que es IJKL, lo voy a tener en el marco 1, acá. Y la página 3 la voy a tener en el marco 2. Esto sería 0, 1, 2, acá. Fíjense, ahora las páginas las tengo de forma consecutiva porque es mi memoria lógica, pero la memoria física no está ubicada de forma contigua. Ahora mi proceso empieza acá y en algún momento le va a preguntar cuando se termine la página, ¿dónde tengo que saltar? Me dice que la página 1, que es la siguiente instrucción, está en la 6. Saltás a esta dirección física y seguís ejecutando. Termina este y me va a decir, bueno, ahora tenés que saltar a la página 2. Que la página 2, ¿dónde está? En el marco 1. Vas acá al marco 1 y seguís ejecutando. Se termina acá nuevamente. Vas a la tabla de páginas y te dice que tenés que ir al marco 2 y saltás a la siguiente, a la dirección física que te dice el marco. Entonces, de un lado tengo las direcciones lógicas de mi proceso, que van a ser traducidas por una tabla de páginas o a través de una tabla de páginas a direcciones de memoria física. ¿Se entiende el Y concepto? la división de las páginas del proceso se encarga también el hardware. La dirección de la tabla de páginas se va a encargar el hardware. Pero acá hay un truco, ¿no? Yo en este ejemplo les grafiqué las páginas y los marcos, la referencia, todo, pero esta tabla
Esta tabla tiene que estar también en memoria. Si no, ¿dónde la ubico? Es imposible ubicar. Para cada proceso no puedo tener un registro, una tabla gigante no sé, en una calle o algo del procesador. Entonces, esto va a haber un registro que te indique dónde comienza la tabla de páginas. Lo vamos a ver más en detalle un poquito más adelante. Y esa tabla de páginas, suponete que acá está, esto está vacío. Bueno, la tabla de páginas la ubico acá. O sea, esto lo copio y lo pongo acá. Cada vez que le vaya a preguntar algo, voy a ir a una dirección de memoria. Y me va a decir la dirección de memoria, ¿dónde está el marco que tenés que saltar? Ah, acá. Bueno, saltá ahí. ¿Se entendió cómo es el mecanismo? Sí. ¿Y hay páginas que pueden llegar a estar en memoria secundaria? ¿O Ya se cargan todas las páginas? eso es un poquito bastante más adelante. Cuando veamos memoria virtual, varias de las páginas pueden estar en memoria física o no. Supongamos que ahora están en memoria física. Que ahora están en memoria física y la tabla de páginas ya saben que está en memoria física, pero no la imaginen todavía en memoria física, porque supónganse que si esto era más largo y ocupaba toda la memoria, no tenía lugar para la memoria física, pero bueno, no importa, no lo tengamos en cuenta todavía. Em, por ahí volviendo, no, voy a tener que explicar este de acá. Entonces, ¿cómo es el método de asignación? Yo en un registro, lo que le voy a tener que pasar es, esto va a ser mi registro, ¿no? Va a estar comprendido por dos partes este registro. Primero, esto va a ser una dirección lógica. Esa dirección lógica va a ser, por ejemplo, como les dije recién, 02 significa página 0, desplazamiento 2. Página 0, desplazamiento 2. 0, 2. La primera me va a dar la página, o sea, la primera parte. Y la segunda parte me va a dar el desplazamiento dentro de la página. Porque eso es algo importante. Acá. Yo tengo un desplazamiento dentro de la página. Tengo el desplazamiento 0, el desplazamiento 1, el desplazamiento 2, 3, dentro de la página. Estos son valores para paginación de 32 bits. Fíjense, esto se ocupa 32 bits. O sea, acá tengo 20 bits y acá tengo 12 bits. Lo que estoy diciendo es que puedo direccionar 2 a la 20 páginas y un desplazamiento de 2 a la 12 desplazamientos dentro de una página. ¿Se entiende eso? Esta es la parte más compleja. Igual esto va un poquito más analizado. Es incremental la información, ¿eh? Ya en 5 minutos terminamos. Lo que quiero decir es lo siguiente. Yo les dije que con P voy a definir la página. P me define la página. Con 32 bits, perdón, con 20 bits, ¿cuántas páginas puedo definir?
¿Cuántas páginas podría definir con 20 bits? Ah, Con 10 bits, supónganse 10 bits. ¿Cuántas combinaciones puedo obtener? Vamos más fácil todavía. Con 2 bits, sí. ¿cuántas combinaciones obtengo? Yo tengo, con 2 bits, ¿qué puedo tener? Esa le 4. salió. 4. O sea, puedo tener 0, 0, 0, 1, 1, 0 o 1, 1. O sea, si voy al que tengo acá, a este de acá, con 2 bits defino la página. Si digo 0, 0 es la página 0. Si digo 0, 1 es la página 1. Si digo 1, 0 es la página 2. Y si digo 1, 1 es la página 3. Con 10 bits puedo elegir la 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. O sea, con 20 puedo hacer 400. No. Lo estoy dividiendo de a 4. En realidad lo tendría que haber dividido al revés. Pará. Así. Así. Lo divido nada más que para contarlo, porque si no, no los veo los ceros. Y acá el 1, el 2. ¿Qué estoy haciendo? El 2, qué bruto. El 2, ahí está. El 3, Parece que va a recuperatorio. sí, lo escribí pero no hice la conversión. El 4, y así hasta el 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. ¿Cuántas combinaciones tengo? Fíjense, con 2 bits, esto sería 2 a la cuánto. Me da 4 combinaciones. 2 a la 2. 2 a la 2. 2 a la 2. Y entonces acá, esto sería 2 a la 10, que es 1024. Ah, claro, la base es el doble. Es la base por la cantidad de bits. O sea, la base al exponente, que es la cantidad de bits. 2 a la 10. Y esto como regla tipo memotécnica, 2 a la 11. ¿Cuánto es? Calculadora, si no, 2048. Fíjense que multipliqué por 2. 2 a la 12. 4096. A la 13. Está costando escribir ya. Esto es 8. Esto sería 8K, básicamente. Sería 8 por 1024. 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 y 1024, que ya sería 2 a la 20. No, 1 giga no. O sea, sería 1 mega. O sea, de 10 a 20
paso de K, porque 1024 sería un K, a un mega. ¿Y 30 cuánto es? Esto ya no tiene nada que ver con el tema. Es un giga, 2 a la 30. Y así con cada uno. Y ahí tienen una reglita como cuando pasan de... Acá multiplican por 2 y si no, pasan de unidad cuando digamos, aumentan en 10 el exponente. De K a mega y a gigas. Y a teras, y a penta o a lo que siga. O a peta, no penta. Penta es para pintar. Petabytes. Entonces, acá lo que voy a tener son 12 bits, 32 bits en total. 12 bits para seleccionar, 12 bits, fíjense, ya que lo tenemos acá, 4096 posiciones de una página. 4096 posiciones de una página con 12 bits. O sea, una vez que yo tengo seleccionada la página, esa página a su vez está dividida en 4096 espacios más chiquitos, que ahí es donde tengo el dato. Lo que quiero, no sé, el código que quiero ejecutar o el dato que quiero modificar o lo que sea. Y a su vez, yo tengo 20 bits, o sea, tengo 1 mega de páginas. Podría elegir una de la página 0 a la 1 mega. Y ahí obtengo, digamos, la página que quiero seleccionar. Entonces, con este registro lógico, selecciono la página y el desplazamiento. ¿Se entiende hasta ahí? Y ya esto lo cortamos acá y retomamos el... Quiero dar esto último que sería la aplicación en sí. Aguanta un poquito más, Darío. Ya estamos, 5 minutos más y ya estamos. Entonces, yo como proceso lo que tengo es la dirección lógica. Esa dirección lógica va a entrar en un registro que lo voy a dividir en dos. Una parte de ese registro va a tener la página y otra parte el desplazamiento dentro de esa página. Con la página, la MMU lo que hace es ir a la tabla de páginas que de alguna forma va a estar enmarcada en algún lugar de la memoria física, o sea, esto va a estar clavado por acá o por acá. Y con esa página, con ese desplazamiento de las páginas que tengo, obtengo una posición de memoria física. Esa posición de memoria física me va a decir dónde comienza el marco. Me va a decir, bueno, la memoria física está acá, comienza ahí. Y ahora desplazate un desplazamiento que eso se mantiene. No sé, 25 lugares a partir de donde comienza. Y bueno, y ahí tenés la dirección física de esta dirección lógica. Y ahora, la dirección física no puede ser, digamos, puede ser o no consecutiva. Cuando se te acabe, cuando pases a otra página, esa otra página puede estar o antes o después. No necesariamente tiene que estar consecutiva a esta. Y ya empezaste a asignar de forma digamos, no contigua la memoria. Lo que voy a tener que tener es, primero, un registro que me indique dónde comienza la tabla de páginas, en realidad dónde está el comienzo de este. Me desplazo a las P que me digas en la dirección lógica, obtengo la dirección física, esa dirección física, le sumo el desplazamiento y me ubico en la memoria física.
quiero cortar acá, pero ¿se entendió hasta acá? Sé que el jueves se van a olvidar de todo. Lo que voy a hacer es retomar todo esto de paginación. Vuelvo otra vez sobre lo mismo. Pero no importa. ¿Se entendió hasta acá? Sí. Entonces los libero, váyanse a almorzar. Y también, vénganse descansados el jueves y el sábado porque seguimos. Estos son 2 o 3 clases más. Todavía nos queda bastante, ¿eh? Nos queda, mira. Uf. Y acá es la unidad más dura de la materia. Así que bueno, los libero. Gracias a todos. Nos estamos viendo o escuchando el jueves que viene. Bueno, buen fin. Igualmente a todos. Hasta luego.